Babel Latino, programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz. Muy buenos días, estamos aquí en el programa Babel Latino, edición 469. Qué gusto poder abrazar, saludar aquí, un abrazo intercontinental desde Europa para los oyentes y seguidores allá en Radio Pichincha, agradeciéndolos siempre por la oportunidad que nos dan de estar aquí cada semana. También a Radio Sensación en Murcia, España, y en las redes de Facebook y YouTube. Estamos aquí también con Ricardo Paz, siempre Ricardo hace un gran trabajo de edición y producción, a los técnicos de Radio Pichincha que en estos momentos permiten que podamos estar en onda, y también estamos en redes para quien nos quiera ver y no solo escuchar. Pues en esta semana vamos a presentar un conversatorio que tuvimos el día jueves. Es Reflexiones Migrantes sobre el Revivir Ecuador. La semana anterior, el domingo, tuvimos una cita histórica, ya que puede ser un antes y un después para el país. Y también para los migrantes ecuatorianos que vivimos en el extranjero y que muchos sabemos por qué hay tantos migrantes en el extranjero, ecuatorianos y ecuatorianas. Por las crisis, por las penalidades que muchos gobiernos han provocado en nuestro país y provocan pobreza, desempleo, desesperación de decir este no es mi país. No es un país para vivir, porque es mi país, pero no es un país para vivir. Y nos hemos visto obligados a ser de aquí y de allá. Por eso en este año, esta temporada, Babel Latino se llama de aquí y de allá. Si estamos allá, pues también queremos hablar aquí. Y si estamos aquí, pues queremos que nos sientan que estamos allá. En ese sentido tuvimos estas reflexiones y pudimos participar con Isabel Galiote, que es de Clandestino, del programa Clandestino en Campillos, Málaga. Fue la que moderó este conversatorio. Paul Proaño, de las redes Resistencia Revolucionaria, una red muy importante, especialmente a nivel de Facebook. Y después también estuvo Edgar Báez, que es del canal Revolución de España. Jorge Lange, que tiene Voces Migrantes, y quien les habla, Janet Patricia Sosa en Guara, con Babel Latino. ¿Qué reflexionamos? Eso es lo que queremos reproducirles, donde nosotros creemos que definitivamente se puede revivir en Ecuador, se puede revivir. Todo depende de las decisiones que tomemos el 13 de abril, y creemos realmente que se puede cambiar esta situación tan cruel que está viviendo el Ecuador. Les invitamos a escucharnos y quedarse aquí con nosotros en Babel Latino. Bienvenidos. Babel Latino presenta De aquí y allá, ecuatorianos en el mundo. Muy buenas tardes o muy buenos días, depende del lugar donde se encuentren en este momento quienes nos están viendo y quienes nos están escuchando. Desde Babel Latino y junto con otros canales de comunicación, otros medios de comunicación que están instalados en distintos puntos estratégicos de Europa, pero que también son muy seguidos por todo el mundo, por así decirlo, por muchísimos otros países que están fuera de la demarcación territorial europea. Nos hemos propuesto hoy hacer un especial para analizar el resultado de las elecciones, qué es lo que ha pasado en las elecciones presidenciales en Ecuador que han tenido lugar el pasado domingo. Es muy importante conocer el punto de vista del montón de personas, del montón de ecuatorianos y ecuatorianas, de la multitud que están fuera del país. Tengan en cuenta que en España, aquí desde donde les estoy hablando yo en este momento, hay cerca de algo más de 400.000 personas originarias de Ecuador. Así que nos hemos juntado hoy, por un lado, Patricia Sosa, Janet Patricia Sosa, ya la conocen ustedes, compañera de Babel Latino, Jorge Lange, de Voces Migrantes,
Paul Proaño, de Resistencia Revolucionaria, y Edgar Báez desde Canal Revolución, que Edgar precisamente está aquí en el Estado español. Bueno, y quien les está hablando también, Isabel Galeote, desde Clandestino, Radio Campillos y Onda Local de Andalucía. Soy la única integrante de este elenco, de esta mesa, que no es de origen ecuatoriano, pero como siempre, nuestra amiga y compañera Janet Patricia Sosa quería que hubiera un contrapunto o un punto de vista, dice que más objetivo, no sé qué es más objetivo que lo que viven los propios ecuatorianos y lo que padecen, ¿no? Y en lo que están metidos. Pero bueno, un punto de vista y alguien que pudiera moderar también o pudiera contribuir en la moderación de esta mesa. Vamos a tener cerca de una hora analizar distintos temas desde el punto de vista de cada uno y de cada una. ¿Qué decirles? Que las elecciones presidenciales en Ecuador han dado un giro inesperado. A pesar del millonario gasto público en campaña y de las encuestas, creo que un tanto manipuladas, ya lo hablarán ustedes en este conversatorio, en esta conversación, que favorecían a Daniel Noboa, así era como nos lo vendían y así es como lo estábamos leyendo desde los medios de comunicación fuera de Ecuador. Pues la candidata de izquierda, Luisa González, logró empatar técnicamente la contienda y ahora pues hay una gran oportunidad, que duda cabe que estamos todo el mundo con los nervios a flor de piel y muy, muy expectantes, porque creo que hay posibilidades de ganar una segunda vuelta presidencial. Habrá que pensarse si realmente nos encontramos ante el fin del poder de las élites de Ecuador, si se logra desbancar a Daniel Noboa en esta segunda vuelta. Habrá que preguntarse, por ejemplo, por qué Noboa, a pesar de todo el respaldo empresarial y, como he dicho, de las élites de Ecuador, y no solo de Ecuador, sino de fuera de Ecuador, más la relación que tiene, la excelentísima relación que tiene con las grandes fortunas, no ha podido consolidar su victoria en esta primera vuelta. Si la situación sociopolítica y sociolaboral de Ecuador ha tenido y ha influido mucho también en cómo ha gestionado los distintos conflictos que se están viviendo y los distintos problemas que se están padeciendo en Ecuador. Y básicamente lo que vamos a hablar es esto, cada uno desde el lugar donde se encuentran, y empezaremos a dar ya mismo palabras para que realmente hablen quienes tengan que hablar. Pues vamos a analizar los resultados, sobre todo en Europa, pero vamos a hablar también de las expectativas que hay, porque resulta que parece ser que el voto de la población de las comunidades indígenas va a poder decantar en que Ecuador vuelva a retomar el rumbo que le hicieron perder hace bastante tiempo. Y además en una situación geopolítica internacional donde tenemos a un Trump, no solamente Trump, donde tenemos sobre todo a un Trump que está comenzando a poner en marcha todas las medidas con las que amanecemos cada día en los diferentes países, pero también bordeados de un montón de conflictos en diferentes lugares del mundo y rodeados también de otros países donde, por un lado, están alineados con una ideología, vamos a llamarle claramente, de ultraderecha y fascista, pero también con otros ánimos que nos dan o que recibimos, pues, por ejemplo, con los resultados que hubo en las elecciones en México no hace tanto tiempo. Así que de entrada, pues yo espero que les vaya a resultar y que les resulte muy interesante lo que vamos a conversar esta noche o esta mañana aquí en nuestro programa en Revivir Ecuador. Reflexiones de personas migrantes sobre las elecciones presidenciales. Y vamos a comenzar con el compañero Jorge Lange, del medio Voces Migrantes, que nos va a introducir, nos va a hacer un pequeño análisis de los resultados, análisis de datos de los resultados de estas elecciones. Jorge, cuando guste. Muy buenas noches, Isabel, muchísimas gracias. Buenas noches, Janet, Paul, Edgar. Hoy día estamos reunidos los migrantes para poder tener este conversatorio de lo que ocurrió eh, este febrero.
Yo quisiera iniciar haciendo un llamado a todas las mujercitas, a todas las mujeres ecuatorianas, porque ¿qué pasó en esta vez? Las mujeres se inclinaron dándole el voto a Daniel Noboa, mujercitas. Yo no soy una persona machista, pero sí quisiera hacerles un llamado fraterno, un llamado a todas ustedes, mujercitas, porque ese voto es muy importante. Por primera vez en la historia del Ecuador, ustedes tienen la posibilidad de tener un presidente mujer, un presidente mujer. Es la primera vez que está muy cerca. Imagínense si en estas elecciones en abril todas las mujercitas dieran el voto a otra mujer, a Luisa González. Ganaría, ganaría la presidencia. Lo que nos conlleva a decir hoy en este día, el señor Daniel Noboa aquí en Europa por primera vez gana. Gana la presidencia, la vicepresidencia, pero la vicepresidencia es una mujercita y ese es lo que les decía para iniciar este conversatorio. Este señor no respeta a las mujeres, ni a su ex mujer, la tiene denunciada. A su vicepresidenta no le dio el lugar que le corresponde. Tiene conflictos ahora mismo, nunca le ha dado para que ejerza la vicepresidencia. Y ahora nos vamos a la segunda vuelta. Esa invitación a todos los migrantes a que por favor, yo mismo percibí ese día de las elecciones aquí en la ciudad de Milano, donde las mujeres, yo hice una pequeña encuesta desde mi canal, las personas que iban pasando, les preguntaba por quién votó y habían bastantes mujeres que decían, yo voto por mi presidente, Daniel Noboa. Por favor. Yo digo, el señor Daniel Noboa, ¿qué les dio? ¿Qué les dio? ¿Qué les dio a los migrantes? Por favor, mujercitas, ahora mismo que tienen esa única oportunidad en la historia del Ecuador para tener un presidente mujer, refléjense, mujercitas, refléjense, refléjense. Ujú. Realmente Gracias, fue, Jorge. Sí. ok, ok, Vamos a ir controlando, como vas a tener ok, ocasión de replicar, por decirlo de alguna forma, o de seguir interviniendo como introducción, yo solamente quería hacer un pequeño apunte. Eh, yo me sumo a las palabras de la presidenta del país norteamericano de México, Claudia Sheinbaum, que dijo que ojalá en Ecuador pronto griten presidenta con A, porque bueno, sabemos que Claudia apoya de manera explícita a Luisa González, a la candidata de la izquierda. Y bueno, como decía ella, ojalá en Ecuador pronto griten presidenta con A y además se puedan restablecer las relaciones bilaterales de nuevo entre los dos países. Por lo que ha comentado el compañero Jorge, entiendo que en Ecuador no está sucediendo nada diferente de lo que está sucediendo en el resto del mundo, es decir, la ola derechizadora, por decirlo de alguna forma, la ola conservadora que está haciendo que todo el mundo, o todo el mundo, o una parte que nos sorprende, no solamente mujeres, sino también hombres, estén votando por opciones ideológicamente opuestas a los intereses, porque la mayoría de las personas que votan obviamente son clase trabajadora y obviamente también, y valga la redundancia, Daniel Noboa no está precisamente con la clase trabajadora. Así que vuelvo y repito, presidenta con A, atendiendo a lo que Claudia Sheinbaum nos dijo y nos invitó a decir. Y le voy a dar ahora el turno de palabra a Paul Proaño, que tengo entendido, creo, si no recuerdo mal, que está ahora mismo en Bélgica y que forma parte de Resistencia Revolucionaria. Paul nos puede hablar ahora mismo, nos puede introducir sobre la normativa, sobre la legislación y sobre los derechos, cómo se están viendo comprometidos y cómo se han visto comprometidos, si realmente ha sido fácil poder votar. Las personas migrantes que están en el exterior han podido ejercer el derecho al voto porque
Recuerdo en las pasadas elecciones también la cantidad de problemas que hubo en diferentes países. Así que, Paul, cuando quieras, el micrófono es tuyo ahora mismo. Muy buenas tardes a todos ustedes y a todo el pueblo ecuatoriano, a toda la audiencia quienes nos escuchan. Pues por acá en Bélgica se ha tenido una jornada electoral bastante, o sea, bastante tranquila en todo digamos, en esta contienda. Y bueno, desafortunadamente, como ha dicho Jorge, pues hemos perdido acá en Bélgica. Noboa ha ganado, digamos, hemos perdido acá a nivel europeo, pero por esto yo hago un llamado a todos los compatriotas ecuatorianos a tomar en cuenta de todo lo que Noboa ha hecho durante su periodo. Pues no podemos apoyar a una persona quien viola la Constitución, viola el Código de la Democracia, eh, que hace atropellos a su binomio presidencial. Esto ya sería como digamos, una traición a sus propios votantes, haciendo lo que él hace con la vicepresidenta. Entonces, primeramente, una persona que no respeta sus leyes y derechos no es digno de manejar un país. Y hago un llamado a toda la ciudadanía para que, digamos, tomen conciencia en esta segunda vuelta que vamos a tener. El gatito viene a molestar por acá, mil disculpas. Que tomen conciencia de que el voto es una gran responsabilidad para que el país pueda salir adelante. O sea, una persona quien viola la Constitución, quien ha hecho tanto atropello, no le podemos confiar esta gran misión de gobernar. Entonces, es muy importante de que esto lo tomen en cuenta para que puedan dar su voto por un cambio que sea bastante radical en nuestro país. No podemos, digamos, dejar que nos siga manipulando Daniel Noboa en todo lo que él hace, dice y no cumple finalmente. Ha dicho que no va a haber apagones, hubieron los apagones. Cuando juró simplemente de que, a ver, va a gobernar como todos los gobernantes han jurado, ¿no? De respetar, hacer respetar la Constitución. Entonces, me parece que esto a él se le ha olvidado, ¿no? Y ha hecho infracción sobre infracción. Pero entonces aquí lo que tendría que hacer también ahora el Partido de la Revolución Ciudadana es denunciar e insistir con el pueblo de que estos actos que ha hecho el presidente de la República pues sean castigados, que él sea juzgado por los atropellos que él ha hecho a la Constitución, al Código de la Democracia. Ahora nos quedan muchas preguntas con lo que va a venir en la segunda vuelta. ¿Es que el presidente de la República va a seguir violando la Constitución? ¿Es que el presidente de la República va a respetar el Código de la Democracia, o sea, como dice la Constitución? Tiene, digamos, él que pedir licencia y tiene que dejar que la vicepresidenta tome el cargo de presidenta, porque si no lo que está haciendo es un proselitismo político y se está yendo en contra de todas las normas. Como ustedes han podido apreciar, la veeduría de la Comunidad Europea, bueno, entonces ellos han dicho de que es necesario que se esclarezca esto para poder tener, digamos, un orden democrático dentro de todo lo que sería la segunda vuelta. Entonces, esto es bastante preocupante. Necesitamos un cambio radical, necesitamos una persona que respete leyes y derechos en nuestro país para que pueda haber ese cambio radical, tanto en lo que es el buen desarrollo del país, una verdadera lucha en contra de la corrupción, ya que aquí la lucha en contra de la corrupción que ha dado Daniel Noboa, pues no se le ha visto con un gran cambio. El mes pasado tuvimos el mes más terrible de la historia ecuatoriana en lo que son las muertes por sicariato. La economía se está cayendo en nuestro país y desgraciadamente vemos a un presidente que dice que está luchando en contra de la corrupción, pero somos el primer país exportador de la sustancia ilícita, que todos ya lo saben,
cuál es, no quiero decir. Entonces, aquí no está, digamos, un buen resultado de toda su gestión con lo que él ha dicho, con esa lucha que le está poniendo al frente para tratar de ganar la segunda vuelta, la primera vuelta. Le hemos insistido en redes sociales de que tiene que militarizar los puertos. El 69% de lo que es el movimiento portuario tiene la bananera Novoa. Entonces, ¿cómo nos explicamos que somos el primer país exportador de esa sustancia con un 31% de un movimiento portuario que tendrían otras, digamos, otros exportadores de otros productos de nuestro país? Entonces, o sea, el porcentaje es bastante alto y él no ha militarizado los puertos sino hasta recién. ¿Por qué lo ha hecho últimamente? Esa es la pregunta que todos los ecuatorianos tienen que hacerse. ¿Cómo es que en su gobierno llegamos a ser el primer exportador de esta sustancia ilícita? Y ahora últimamente él dice, es que voy a militarizar los puertos. Entonces, ¿por qué no lo hizo desde que él comenzó a hacer su lucha en contra de la corrupción? A mí me parece que el señor Daniel Noboa tiene mucho que reprocharse, en el sentido de que si habría sido transparente con esta lucha, tenía que militarizar los puertos desde que comenzó a hacer la lucha en contra de la corrupción. Me parece que aquí tuvo bastante tiempo de limpiar todo para luego después hacer la politiquería y decir, ahora recién estoy luchando de una manera buena porque somos el primer exportador de esa sustancia, entonces voy a militarizar los puertos. O sea, aquí hay una doble moral de parte del presidente de la República y creo que todo lo limpiaron para que él no sea salpicado dentro de lo que son estas exportaciones a nivel mundial. O sea, y no lo digo yo, sino han dicho las estadísticas, las incautaciones de toneladas y toneladas y toneladas de esta sustancia en el mundo entero. Estimados compatriotas, ustedes tomen conciencia de aquello para que ustedes den el voto, no lo malbaraten y dejen nuestro país en buenas manos para que haya un cambio radical dentro de lo que es la lucha en contra de la corrupción. Muchas gracias, Paul. Vamos a continuar por lo menos con una primera ronda hasta que terminen todos, todas las personas de intervenir, porque tenemos un montón de cuestiones que abordar. Bueno, para quien se haya conectado ahora mismo en estos momentos, les recuerdo que estamos realizando un programa especial de radio, radio que también se puede ver. Nos sumamos a las nuevas formas de comunicación y que se llama Revivir Ecuador, Reflexiones de Migrantes. Nos encontramos con Paul Proaño, de Resistencia Evolucionaria, desde Bélgica, Jorge Lange, desde Voces Migrantes en Italia, Milán, Edgar Baer, de Canal Revolución, que está ahora mismo en el Estado español, Babel Latino con Janet. Patricia Sosa, la anfitriona, por así decirlo, de este conversatorio y bueno, quien está intentando aquí moderar un poco, pues Isabel Galeote desde España también, Clandestino, Radio Campillos y Onda Local de Andalucía. Antes de continuar, me gustaría decirles o recordarles que, como ya saben, cada 13 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Radio, una efeméride oficial que fue proclamada en 2011 por los Estados miembros de la UNESCO. En esta semana hemos estado celebrando un montón de actividades en torno a este día y que después de 15 años o de cumpleaños, el cumpleaños número 15, por tanto, de esta iniciativa, comprobamos cómo la radio sigue siendo hoy por hoy el medio informativo más emblemático, dinámico y con más credibilidad, a pesar de los avances y de los nuevos sistemas de comunicación que han aparecido en los últimos años, especialmente además en tiempos donde los bulos, las fake news y la propagación de la desinformación, más bien la propaganda, junto con la desinformación, está haciendo estragos. Y no me gustaría dejar pasar este día sin saludar a nuestro productor y a nuestro técnico ya desde hace bastantes años, a Ricardo Paz, porque realmente
Él es el que hace con su trabajo, con su magia de los botones, como le digo yo, que podamos seguir ofreciendo estos especiales. Así que un saludo de mi parte y de parte de todas y de todas quienes estamos aquí y sobre todo muchísimas gracias por seguir empeñándose y por seguir contribuyendo a que Babel Latino continúe año tras año. Y ahora le vamos a dar la palabra a Edgar Baez, como he dicho, desde España, el compañero de Canal Revolución, que también va a contar de entrada aproximadamente 8 minutos, 10 minutos para poder hacer su análisis desde aquí, desde España, del resultado de las elecciones y de lo que él ha visto que ha podido suceder con las personas migrantes que se encuentran aquí en España y cuál es la opinión que le transmiten los compatriotas y las compatriotas. Adelante, Edgar. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación, Isabel. Bueno, me gustaría antes que nada felicitar pues a todos nuestros amigos y amigas que se decantaron por Luisa González, porque eh, Ecuador ha sido, no, es una victoria agridulce porque en Europa no estábamos acostumbrados a la derrota. Y de hecho, los datos que dio Jorge son muy preocupantes, ¿no? Que de hecho acabamos de perder un asambleísta. Y, y eso tiene un análisis profundo, porque tal vez la gente o los compañeros de la Revolución Ciudadana tienen que analizar en profundidad qué ha pasado ahí. Porque no es posible que las votaciones estén muy ajustadas en presidente y vicepresidente, ¿no? Y que en los asambleístas de Europa, Asia y Oceanía, pues como lo había dicho Jorge, tenemos un 46,03 para Novoa y 41,62 para Revolución Ciudadana Reto. Es decir, el voto se ha dividido en el voto de presidentes y el voto de asambleístas por el exterior. Si nosotros vemos en esos datos, nos fijamos, nos damos cuenta que hay algo que no está funcionando. Porque si tú votas por los candidatos a presidente y vicepresidente, votas por Luisa, y por los asambleístas, votas por otros asambleístas que no son de tu partido, hay algo que no está funcionando. Entonces, eso es un llamado de atención para quienes están en las dirigencias de la Revolución Ciudadana, que tienen que pensar muy bien el momento de que esas elecciones de esos candidatos se hacen, porque no estamos llegando. Y eso no quiere decir que nosotros no vamos a votar por ellos, pero hay otras personas que consideran que no se sienten representados por haber circunstancias, que no podemos entrar ahora a debatir eso y a validar eso, porque ahora mismo no estamos para eso. Pero sí estamos para analizar los datos. Repito, el 46% para ADN y el 41%. Acabamos de perder un asambleísta. Y eso en Europa no había ocurrido, que se había cambiado la ley electoral, era más difícil sacar 2 de 2 y lo hemos logrado en las anteriores elecciones. Pero estas elecciones, como dije, nos quedamos con un sabor agridulce, una victoria en Ecuador, pero en Europa no acabamos de despegar. Y los otros datos preocupantes que decía Jorge, hay un ausentismo del 61%. También tenemos otro trabajo que para la segunda vuelta tenemos que trabajarla y tenemos que analizarla, porque no puede ser que tengamos esa cantidad de ausentismo. Estamos hablando de 151.641 personas que no fueron a votar. Aparte que ya sabemos que el CNE no hace su trabajo, porque no es la primera vez. He participado en algunas elecciones en la campaña y yo siempre me he quejado de lo mismo. El CNE nunca ha hecho una campaña informativa como Dios manda para que los migrantes se enteren de que hay elecciones. De hecho, los faltando 24 horas, 48 horas, compañeros nuestros nos han llamado. Edgar, ¿cuándo son las elecciones? Imagínese usted.
Y nosotros en España, especialmente donde yo estoy, en las Islas Baleares, tenemos un problema que somos aproximadamente más de 22.000 ecuatorianos. Y de esos 22.000 hay muchos que ya tienen nacionalidad y otros solamente constan como extranjeros en los 60 y pico municipios que hay en Baleares. Y cuando tú ves los datos demográficos, claro, sale una pequeña población que a lo mejor no es muy interesante para ciertos políticos. Entonces, pero si tú analizas a fondo, gente que vino desde el año 99 hasta ahora, son gente que tiene nacionalidad, que ya no consta en ese padrón electoral o en los ayuntamientos como que es un extranjero. Ya hay personas que tenemos más de 20 años aquí, tenemos nacionalidad, hemos echado raíces y ya no constamos en esos padrones como extranjeros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que de acuerdo, cuando tú revisas los datos, pues no te parece sustancialmente interesante como político para que esos votos tú puedas intentar convencer a esa gente de lo que está ocurriendo en el Ecuador. Gracias, Edgar. La verdad es que sí es preocupante la abstención, como decimos aquí, o el ausentismo, como dicen ustedes, de las personas que teniendo derecho a ejercer el voto no lo ejercen. Pareciera como si hubiera un desafecto no solamente de la política, exactamente igual que sucede en otras latitudes, en demasiados lugares, que obviamente habrá que analizar en un momento determinado del por qué ese desapego, pero también, y ya desde el punto de vista no ecuatoriano, sino desde el punto de vista de aquí, un desapego de las personas que una vez se nacionalizan, o muchas de las personas que una vez se nacionalizan en el lugar, en el país donde están viviendo, ese desapego hacia el país de origen, a no ser que sea solamente con las cuestiones relacionadas pues, con la alimentación, con la música, pero el desapego político y de administrativo con el país de origen también lo detecto. No sé si coinciden conmigo en ello. Ahora mismo le vamos a dar la palabra a nuestra querida Janet Patricia Sosa, que nos va a hablar de algo en lo que ella siempre lo ha convertido como su caballo de batalla, por decirlo de alguna forma, es la unidad progresista. Yo comenzaba presentando este especial Revivir Ecuador, Reflexiones de Migrantes, diciendo que el voto indígena será decisivo en la segunda vuelta y es algo que tienen muy claro y de que se es muy consciente por parte de los dos contendientes y los dos partidos que irán a la segunda vuelta, junto con el resto de partidos que se vayan a presentar. Eh, Está claro que necesitan los votos del resto de candidatos de primera vuelta para vencer en la segunda, que, como bien han dicho ustedes, se disputará el 13 de abril. Con estos votos y con la reducción del absentismo, como dicen, o el ausentismo, como dicen, puede que se haga algo, pero qué duda cabe que la unidad progresista, haciendo un ejercicio de responsabilidad, un ejercicio responsable de Estado, daría la solución y nos daría esa alegría a todo el mundo. Pues cuando quieras, Patricia, sí, adelante. Bueno, primeramente agradecer mucho a quienes nos están siguiendo, que compartan en sus redes. Gracias por estar con nosotros el día sábado. Replicaremos parte de este conversatorio también en Radio Pichincha, donde estamos todos los sábados con nuestra edición 469. Agradecerte, Isabel, por haber aceptado la invitación de permitirnos este diálogo. Agradecerte, Jorge, también Paul, Edgar, por haber aceptado la invitación. Pedirles disculpas de antemano porque nos hubiera encantado poder hablar mucho más profundamente. Paul, eso fue, me pediste en la mañana, pero yo creo que vamos a tener el tiempo si nos damos la oportunidad. Porque la idea de generar red es lo que creo. O sea, ya ustedes tienen sus redes, tienen mucho seguimiento, lo cual les felicito porque es un trabajo arduo, es un trabajo de tanto esfuerzo y estamos ya con Doble Latino 16 años y a veces uno se levanta y dice, ma, ¿quién me hace hacer esto? Pero sabemos que tenemos un corazón inmenso y
Yo digo, el corazón está al lado izquierdo. No puede ser de otra parte, no puede ser. Porque aquí no se trata de modelos ideológicos. Se trata, y ya lo decía Mujica, de humanismo. O sea, nosotros seguimos un proyecto humano. Nos levantamos soñando en un proyecto humano y nos acostamos en el mismo. Porque aquí estamos hablando de dos modelos completamente separados que no tienen nada que ver. El modelo neoliberal oligárquico que se vive especialmente en nuestros países de América Latina, en nuestros países donde más hemos sufrido desde el colonialismo hasta la actualidad, de todas las formas de colonialismo, ¿no? Privatizaciones, no educación, no salud, no medicinas, o sea, sin derecho a nada, sin derecho a infraestructura, sin derecho a considerarnos seres humanos dignos. Y el modelo humano, que quiere decir progresismo, que quiere decir mirarnos todos como iguales, tener un trabajo digno, poder ir a escuelas sin tener que pagar solo escuelas privadas, tener derecho a la salud, que no solo tengan derecho las clínicas en las clínicas privadas cuando uno no puede pagarse. Ese es el proyecto humano. No creo que sea solo el máximo modelo, el modelo europeo, pero es lo mejor que tenemos. Y aquí mismo se está perdiendo derechos. Nos quieren inventar de que es ahí modelo venezolano, que el comunismo, que no sé qué. Aquí no hay, queridos oyentes o quienes nos escuchen, o esa juventud. Aquí lo que se trata es de defendernos cada uno en nuestros hogares, en nuestras familias. Y claro, sin duda ahí viene. O sea, ya se habla incluso a nivel, por pasar a temas que tal vez no tienen nada que ver, pero se dice que si en una parte se mueven las alas de una mariposa, en el otro lado del mundo puede crear tsunamis. Porque es así, estamos conectados absolutamente, conectados con la naturaleza, conectados con la vida, más aún conectados entre seres humanos. Entonces, ¿cuál es el llamado cuando yo digo unidad? Que no solo yo, esta palabra la escucho desde que soy muchachita, porque estas vidas políticas y de lucha y de querer cambiar el mundo, aunque cada vez uno dice las cosas van para peor, porque estamos con Trump, estamos con una derecha aquí en Italia, en Alemania también están ganando. ¿Por qué? Porque hay un individualismo. La atrocidad de estos sistemas es que nos hacen individualistas, que nos hacen pensar solo en nosotros, que nos hacen vernos a la gente joven. ¿Qué me interesa la política si puedo decirme que soy un selfie, que estoy muy bien? Pero hay que adaptarnos en el sentido de que hay que llegar a esa juventud, hay que tratar. Entonces, ¿cuál es la unidad? La unidad no se trata de decir hoy yo te llevo esta propuesta y firmemos juntos o estos son los acuerdos. La unidad se trata de decir todos los sectores progresistas y humanistas del Ecuador, hacer una carta de intención que apoyamos a Luisa González, porque es la única que nos puede permitir salir de esta situación cruel que vive el Ecuador, donde jamás hemos vivido una delincuencia como tal, pero también ahí nos comen el cuento, porque hablamos de gente joven. Estuvimos hace pocos meses denunciando en derechos humanos cuánta gente joven es asesinada, porque aquí los que están en las altas esferas nunca ha cogido este gobierno a ninguno. Es más, se fugaron los grandes jefes de las mafias. Son la gente pobre, la gente que no tiene que comer, que a veces por llevar un plato de comida, ¿no? Y es a ellos a los que les van a asesinar. O como pasó hace poco, estos 4 niños que solo querían jugar fútbol. Como yo es más decía, es imposible que tenga Noboa la posibilidad de ganar. Yo digo, será porque estoy aquí afuera, fuera del país y no logro entender. Vivimos nuevas realidades. Lo que yo les llamo a las ecuatorianas y ecuatorianos a solidarizarnos entre nosotros, a ayudarnos, a abrazarnos, y la única manera es dejar que cualquier derecha oligárquica, porque aquí ya les digo, no se trata de la izquierda y derecha, que puede haber democracias cristianas en Europa, pero se respeta la Constitución, se respeta. Aquí también se está luchando duramente y lo sabemos quienes vivimos aquí.
pero allá nos quitan todo. Y parecería que no tenemos derecho a nada. Y se habla de que hay empleo cuando todo el mundo tiene que coger algo para ir a vender en las calles. La unidad es eso, queridos progresistas del Ecuador. Dejemos de estar buscando y qué tajada. No. Isa, por algo se decía, Luisa con Isa, yo creo, los votos no es que van en paquete, pero el movimiento indígena ha sido uno de los movimientos más importantes de estos últimos años. Y somos nosotros mismos, de solo a nivel de nacionalidades, comunidades, pero todos somos bien indios e indias. Por tanto, mi llamado es a todos esos sectores democráticos, mujeres, hombres, jóvenes, hagamos red juntos. Cada uno deberíamos estar permanentemente. ¿Cómo es posible que este gobierno, Daniel Noboa, salió la primera declaración diciendo que quienes han votado en la costa son porque están conectados con el narcotráfico, insultándonos nuestra dignidad humana, ¿no? Un país que siempre se ha dicho incluso una isla de paz. Ese es mi llamado, esa es la unidad que quisiera, no tanto de cuánto acordemos en estar unidos, es que si queremos salvar nuestro país, no tenemos alternativa. Cada voto que nosotros hagamos por el bien de nuestro Ecuador, ya será difícil gobernar un país que en las condiciones que está, pero por lo menos tendremos una esperanza y no el miedo, como dice Luisa González, que propone en cambio Daniel Noboa. Y que encima más, y en eso me encantaría la próxima con Paul, ya se ha difundido en redes, con carta escrita obligaban a que voten por Noboa. Así que yo les repito y les agradezco por estar aquí. Ojalá tengamos otras oportunidades hasta el 13 de abril, porque tenemos, así sea, de uno en uno, pero tenemos que ganar, porque no tenemos otra alternativa. Gracias, Isabel. Muchísimas gracias, Patricia. Como siempre, con ese convencimiento entusiasta que es con el que te has dirigido constantemente a todas las personas que conoces desde los distintos puestos que fuiste ocupando desde bien jovencita. Bueno, vamos a pasar a una segunda ronda de intervenciones. Por lo tanto, le voy a dar directamente la palabra al compañero Jorge Lange desde Milán, desde Voces Migrantes, para que tenga una intervención. Recapitulando el tiempo, nos queda aproximadamente una media hora, más o menos, 1 minuto o 2 minutos arriba o abajo. Por lo tanto, tenemos que repartir este tiempo entre todos ustedes. Así que adelante, Jorge, cuando quieras. Compatriotas, muy, muy importante analizar que en esta contienda del 9 de febrero, Luisa González sacó un 43,99%, Daniel Noboa 44,16%. Yo he hecho un cálculo, están 17.000 votos le lleva a Noboa. Son 17.000 votos, compatriotas. Este dato sumamente importante. Los ecuatorianos que están habilitados a las urnas es 13.736.315, de los cuales sufragaron 11.239.000 personas. Hay un ausentismo de 2.439.000 personas. Votos blancos, 242.845, votos nulos, 764.128. Son datos sumamente importantes para poder analizar que aquí hay un ausentismo de un 17,83%, equivalente a 2.439.000 personas. Entonces, la reflexión que nos lleva a la revolución ciudadana, tenemos que trabajar en este ausentismo. En este ausentismo y en los votos nulos y blancos, ahí tenemos ya un capital político. Pienso que se deberían buscar estrategias para cómo poder llegar a este ausentismo, que es de un 17,83%.
Estamos hablando de 2.439.000 personas. Entonces, creo que por ahí iría el camino para poder llegar también a esa victoria el 13 de abril. Aparte con el apoyo, si nos daría el señor Leonidas Sisa, claro que Leonidas Sisa no decide, deciden los electores. Entonces, muy importante. Yo lo que me preocupa, estimada audiencia, es esta campaña tan sucia y tan agresiva que ya inició, que los correístas somos de todo, somos de todo. Yo les digo, yo soy lojano, yo soy migrante y no soy ninguna de esas cosas de lo que ustedes nos están tildando. Por favor, más respeto, más respeto. Entonces, mi invitación es a trabajar más en las redes sociales, lo que es aquí en Europa, en Ecuador, en las redes sociales, a invertir más presupuesto de la campaña que vaya a las redes sociales, a pautar esos medios como los nuestros, por ejemplo, que son redes muy grandes para poder llegar a las personas, porque todas las personas están conectadas a los dispositivos, a los teléfonos. Todo el día están viendo todo en el teléfono. Ya ahora esas pancartas grandes, la verdad, o tú les entregas una hoja a las personas, la gente no quiere ya leer, no quiere ver eso. Todo está en las redes sociales. Entonces mi invitación es concentrarnos en este ausentismo, en los blancos y en los nulos también, que eso nos llevaría a una gran victoria el 13 de abril. Yo les agradezco. Muchísimas gracias. Adelante con el conversatorio. Muchísimas gracias, Jorge. Me sumo a tu petición. Ya no solamente con las redes sociales, sino que la propuesta que hacía el compañero Edgar de más presencia, más reuniones, más visitas de la candidata y de quienes están trabajando, de quienes se presentan asambleístas, que se hagan kilómetros aquí en Europa, eso siempre es bastante importante. Lo hemos visto en otras ocasiones que ha dado bastante buen resultado. Bueno, pues Paul Proaño, desde Bélgica, Resistencia Revolucionaria, tienes ahora mismo la palabra cuando quieras. Adelante, compañero. Muchas gracias, muchas gracias. Pues mi sugerencia para una buena campaña electoral sería de que también se exija más transparencia, digamos, con lo que hay que hacer respetar las leyes, los derechos. No solamente hacer política así como así, vamos a decir obviamente lo que es el contenido de lo que es un plan de gobierno, pero exijamos, o sea, sería bueno de exigir a quienes están detrás de los entes de control, como el CNE, por ejemplo, de que haga cumplir el código de la democracia. Aquí hay una gran pregunta que nosotros todos nos estamos haciendo. ¿Es que Daniel Noboa va a seguir haciendo proselitismo político? ¿Es que el CNE va a permitir de que no pida licencia? Y esta gran pregunta es, bueno, porque hay que hacer respetar justamente lo que es el orden, cómo es la regla del arte. Tiene que dar digamos, el cargo de presidente para hacer campaña electoral. Y esto hay que hacerlo respetar. Yo pienso que sería muy bueno de que haya un levantamiento de la gente cuando haya la vulneración de la Constitución, la vulneración del Código de la Democracia, que aprendan nuestras leyes y derechos todos los ciudadanos para que haya un orden correcto dentro de lo que es el buen vivir. Entonces yo pienso que dentro de la campaña electoral se debe denunciar también los atropellos que ha hecho este presidente de la República, que lo llaman el candidato presidente. Es que, ¿cómo es eso? ¿O es candidato o es presidente? Entonces, cuando está de candidato ya no es presidente, ¿no? Todo el mundo lo llama el candidato presidente. Y sigue violando la Constitución, ahora en la segunda vuelta.
La gran pregunta para mí es, ¿cuántas vicepresidentas vamos a tener? Porque en un momento dado tuvimos 3 vicepresidentas al mismo tiempo en una semana. Con eso yo me doy la palabra y muchas gracias a todos ustedes por haberme invitado acá. Saludos a todos, a Edgar, a todos mis compañeros que están acá presentes, a Jorge, y por haberme dado esta oportunidad de compartir este instante con ustedes y dar mi punto de vista. Muchísimas gracias, Paul, por la recomendación. Espero y deseo que sea escuchada. Nos queda poquito tiempo, escasos 12 minutos, así que vamos a tener que repartirlos entre Edgar y Patricia. Le voy a dar la palabra ahora mismo al compañero Edgar para que diga lo que considera. Muchas gracias. Bueno, me gustaría esta segunda ronda, pues coincido completamente. Primero voy a nombrar a Jorge Lanche porque considero que es una persona que tiene mucha experiencia. Hemos trabajado ya juntos en algunas campañas y coincido plenamente con lo que él dice. Muchas veces veo una pegada de carteles uno encima de otro, 50 carteles, gastando una cantidad de dinero. Cuando lo decía el compañero Jorge, se puede pautar, se puede pautar. Hay muchos medios que tienen los compañeros que se pueden usar sin necesidad. Sabemos contra quién luchamos. Uno de los hombres más ricos de Ecuador y el poder económico que tiene y que no solamente está apoyado dentro del sector empresarial en nuestro país, sino también fuera, que todavía lo hace más potente. Entonces, como decía Patricia, yo cito una famosa frase que decía el Che Guevara: si no luchamos juntos nos matarán por separado. Y es lo que nos pasará. Patricia, yo también estoy de acuerdo contigo que se tiene que trabajar con esa unidad progresista en nuestro país, porque es la única forma de detener a este monstruo, porque es difícil luchar contra él, ¿no? Con respecto a lo que decía Paul, saludos Paul, también decirte que un gusto saludarte a los tiempos y también es otro sector que tenemos que trabajar en el voto joven porque todos los que estamos aquí, que nos conocemos hace años, venimos trabajando hace años y solamente somos unos militantes activistas. Así que para culminar esto, vuelvo a insistir, la unión de fuerzas progresistas. Y nosotros nos estamos poniendo mayores. Veo por ahí a Paulo, veo con una que otra cana, yo igual. Entonces, tenemos que trabajar en ese voto joven de esas nuevas generaciones, de los milenios, que por cierto, el candidato contrario lo hace muy bien. Entonces, también, aparte de lo que decía Jorge, de ese capital de voto que hay, que no, de ese ausentismo, pues tenemos que trabajar en ello, tenemos que trabajar con los jóvenes y nosotros, pues cuando recuperemos la patria, todos estos compañeros podamos darnos unas vacaciones. Me parece que, Paul, ya nos vamos a jubilar aquí. Gracias por todo. Muchas gracias, Edgar. Yo creo que quienes estamos en estas lides nunca nos jubilamos, afortunada o desgraciadamente. Yo creo que afortunadamente, pero sí que es cierto que el relevo generacional es algo que hay que ir pensando y sobre todo ver la forma en la que nos podemos acercar, de qué manera manejamos el relato y de qué manera manejamos la comunicación para llegar a la población que queremos llegar. Y los últimos minutos, pues se los voy a dejar a la compañera Janet Patricia Sosa para que ella haga el compendio de todo lo que hemos estado conversando o lo que se ha estado conversando aquí esta noche y diga las últimas palabras. Adelante, Patricia, cuando quieras. Bueno, gracias. Más que un compendio, es una vez más agradecerle a Isabel por siempre estar presente, ¿no? Como ella decía, no, somos ciudadanas del mundo, pero digo, Isabel, no puedes faltar porque clandestinos somos todos, ¿no? Clandestinos y clandestinos. Em, pues tenemos una gran responsabilidad, cada uno de nosotros, cada uno de nosotras en este momento con nuestro Ecuador.
No podemos permitirnos una vez más perder en segunda vuelta. Sería grave teniendo la gran oportunidad que tenemos ahora. De lo que se ha hablado aquí, el ausentismo, los votos blancos, los votos que se pueden recuperar, lo que fue este 5% de los votos de Pachacútec a través del liderazgo de Isa, el trabajo que haremos cada uno de nosotros, eso es lo que yo creo, porque a este punto, redes, como ya se ha dicho aquí, uno por uno, todo vale para derrotar a quienes están destruyendo no solo Ecuador, sino el mundo. Vivimos, y repito, tiempos muy oscuros en la humanidad. Nunca antes hemos tenido tan presente una vez más lo que son los neonazismos, los fascismos. Pero yo digo la mayoría, y no por buenismos, la mayoría somos buenos. La mayoría, la humanidad en general, somos gente buena. Gente que buscamos simplemente vivir en paz junto a nuestras familias, pero claro, que no nos vendan una paz falsa y que no nos engañen. Recordémonos, ecuatorianos, ecuatorianas que vivimos aquí en Europa, qué tipo de servicios consulares teníamos nosotros, qué nivel, qué puertas abiertas. Después de errores se han cometido muchos y se seguirán cometiendo porque los seres humanos también cometemos errores aquí mismo, o sea, en cada relación humana. Pero no podemos seguir permitiendo que le destruyan a nuestro país, un país que ni siquiera nosotros como migrantes a veces queremos irle a visitar porque tenemos miedo. Y nuestras familias están ahí, nuestras vidas están ahí. Así que yo no veo, ya hemos tenido más allá que suficiente. Lenin, Lazo y ahora Daniel Noboa que han destruido el Ecuador. Démonos una sola oportunidad, ecuatorianos, ecuatorianas. Muchas gracias, queridos compañeros Jorge, Paul, Edgar y tú, Isabel, también a Ricardo, sin duda, que nos permite poder hacer estas transmisiones. Mi invitación una vez más es a coordinar otros espacios, pero que esto, hasta el 13 de abril y después también, podamos con los medios de proximidad que somos nosotros, que nadie nos paga, porque estamos en grado de decir, dar la palabra y también poder decir lo que pensamos. Muchas gracias de Babel Latino, con todo mi corazón. Podemos tú dar la buena noche y terminamos para dejar que también a los seguidores que han estado con nosotros y que puedan replicar también este conversatorio. Pues tú lo has dicho, Patricia. Nos quedan 2 meses para darle la vuelta y para hablar de persona a persona, como aquí se ha dicho esta noche, para utilizar las redes digitales, para contactar con todo el mundo, para convocar reuniones y encuentros. 2 meses que tienen que ser muy intensos, más allá de todo lo que se ha hecho hasta ahora, y no solamente los 2 meses. Después, como yo estoy convencida, no quiero equivocarme, no quiero ilusionarme en falso de que realmente se recuperará Ecuador para la humanidad, como tú dices, Patricia, para la humanidad, para sí y para el resto de ecuatorianos y ecuatorianas que tenían una vida en los últimos años que era digna de envidia. Los servicios consulares eran dignos de envidia de muchísimos otros países. Así es que a trabajar, que nos quedan 2 meses para darle la vuelta a esto y seguro, estoy convencida de que en esta ocasión sí que va a poder ser. Muchísimas gracias por haber estado aquí y bueno, buenas noches y un abrazo inmenso para todas las personas que nos han estado siguiendo y escuchando, también compartiendo este conversatorio y que luego seguirán escuchando en Radio Pichincha. Así que un saludo y un gran abrazo fraterno. Y en Radio para Sensación todo en Murcia también. y en Radio Hasta pronto. Sensación en Murcia también. Hasta pronto. Adiós, muchas gracias. Babel Latino. Programa de Comunicación Audiovisual Internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz.